Pues Gonzalo, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención ha sido porque hoy en día eres un referente dentro del sector funerario, evidentemente por la revista que representas, pero sobre todo Gonzalo como persona. Entonces a mí me ha llamado la atención y me gustaría saber cómo encontraste este sector, de qué sector provenías y cómo encontraste el sector funerario. Teníamos una pequeña editorial y tenía yo también en el año 80 y pico una empresa que hacíamos fotolitos para las impresiones, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que empezamos con una revista, la pequeña editorial, en el año 89, perdona, que era Mundo Vending. Otra revista que no tenía nada que ver, o sea, empezábamos a hacer revistas, ¿no? Porque habíamos ido a ferias, tal cual. De vending, de hostelería y de lavandería y limpieza. Y yo tenía un amigo en Tupinamba, que un día estando hablando tal y cual, viendo las revistas, tal, dice, mi mujer, y sale la conversación de las mujeres, ostras, que las enseña, a esta mujer le gusta y tal, porque esto no tiene nada que ver, digo, hombre, son temas técnicos y tal. Dice, mi mujer está en servicios funerarios, trabaja en servicios funerarios. Dice, y allí hay folletos. Digo, ¿servicios funerarios? ¿Como tu mujer? Sí. Dice, sí, el sector funerario. Y ahí, el sector funerario, es cuando con entonces el socio que tenía, digo, oye, el tema funerario puede ser interesante. Y fui... O sea, ¿viste tú que era sí, un sector podía ser interesante por lo que me había dicho el marido de la mujer que trabajaba, que no sé si era con Cornet, cuidado, que a lo mejor era así. Sí. Pero sí, porque teníamos ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Y esto funerario, que al principio era un poco raro, dije, vamos a probarlo. También teníamos un equipo de gente. Y en aquel entonces con una revista, es decir, porque el tema de comunicación en el sector, ¿de qué años estamos hablando? No, esto que te estoy hablando es del año 89, 88. 88, que fue cuando tú... Entonces empezamos con este otro socio, que me asocié, en este caso para el tema de impresión, porque había ido a ferias y tal y cual, y decía el tema que, bueno, estaban saliendo empresas, o sea, revistas de lo que se hacía, porque antes recuerda que las ferias no tenían nada que ver, ahora todas son... Es totalmente distinto. Y entonces ahí empezamos a hacer estas revistas. Y cuando cogimos gente, buscamos empresas pocas, las primeras, si miras el primer número, pero hubo uno de los compañeros que teníamos allí, que trabajaba... Y fue un principio muy duro el entrar. Sí, te estoy explicando mucho eso, pero sí, porque empezó mal, y entonces la primera feria que fue en Girona, quise ir yo. Sí. Digo, bueno, vamos a ver cómo es este sector. Y era la primera feria, tú recordarás que se hacía en España. Háblame un poco más alto que la edad no me perdona. Hola. Era la primera feria que se hacía en España, Girona. Sí. Y entonces fui, pero claro, nadie sabía, un visitante más. Y ahí es donde observé y vi la cantidad de empresas que había, que en aquella había bastantes extranjeras. Y dije, uy, pues esto puede ser interesante. Realmente después vine aquí, tampoco, sin la 92, fue la primera feria que se hizo en Valencia. Pero una de las cosas, dices, en un sector en que entonces, en aquellos años, la comunicación ni se pensaba casi en ella... No, teníamos, no, también contratamos periodistas. No. Lo que pasa que, claro, eran temas técnicos, mucha llamada telefónica en aquel entonces. Ya. O sea, era diferente, pero periodistas. O sea, siempre hemos tenido periodistas. Y has dicho a una cosa muy importante, dice, no tenían nada que ver las ferias de antes con las ferias actuales, ¿no? ¿Qué es lo que más has notado? ¿Dónde has notado el cambio en realidad? Hombre, la diferencia, ten en cuenta que antes hacían en Barcelona, al menos era la feria de muestras, había todo. O sea, de todos los sectores. Y ahora la mayoría de las ferias son sectoriales. Sí. No, antes no. Antes podía haber alimentación como pero coches. Ya dentro de lo que es las sectoriales,
las primeras que se hicieron del sector funerario, ¿qué diferencia ves? Hombre, sobre todo el tema que hay mucha empresa, aunque no se ve muy tan pequeño, de redes sociales. Antes era todo puro proveedor. Claro. Coches, arcas, en fin, los distribuidores de todo tipo de material. No, en aquella época, si no recuerdo mal, no existían las urnas todavía. Y había mucho, entonces había más del tema mármol, cosa que ahora no hay. Claro. La feria Funermosta también tenía mármol, tenía peiró, tenía pardo, tenía varios. De todas maneras, eso iba relacionado, supongo que con el tema de la incineración, porque antes todo el mundo se inhumaba. Al inhumarse todo el mundo tenía o sepultura o nicho. Entonces, no obstante, ya el tema de la piedra, el tema del mármol, se trabajaba, eran todos los servicios, usaban de ellos. Hoy en día, con el tema de la cremación, pues es algo que va a menos en cuanto a demanda, ¿no? No hay, y quizá no se hayan buscado unas alternativas a dónde colocar las cenizas, que a lo mejor ahí te podría existir un nicho de mercado importante. Pero diferente. Todo eso, y tú lo sabes mejor que yo, ha sido paulatino. Por ejemplo, yo empecé firme en el 93 a entrar en el sector. Y un año, Javier Torres, que era entonces... O sea, hace 30 años. Ya. Aproximadamente. 28 o 30 años. Y me chocó mucho porque vi, además, sentido del humor dentro de una feria funeraria. Porque la gente tiene la idea de que todo es muy triste, hasta que no lo conoces, no sabes realmente cómo es. ¿Y qué te llamó la atención? Y Javier Torres me regaló una botella de cava que ponía Cava la Fosa, Bodegas la Eternidad. Digo, ¿y esto es cava? Dice, sí. Digo, ¿y es? Dice, no, es una broma, pero es cava. Cava. Claro. O sea, tal como le había puesto la etiqueta, dices, joder, con sentido del humor. No, entonces el sentido del humor siempre ha estado subyace. Lo que pasa es que hoy en día yo lo considero las ferias como no perdiendo, porque en el sector funerario es lógico que estas cosas, si no, es que estaríamos por los suelos continuamente, nosotros mismos, la moral, pero entonces tienes que elevártela. Entonces todo, hay un trasfondo de tomarse las cosas con filosofía y con humor, pero yo creo que se ha ganado en elegancia. Mira. Se ha ganado en ser más sutil, ser más un reflejo de la sociedad actual que antes. Antes éramos más brutos. Sea cambiar un poco el tema. Sí, he visto, igual que tú, repito, tú quizás más, la evolución en el sector. Recuerda que al principio, bueno, era prácticamente todo municipal, al menos en Barcelona no existía una funeraria que no fuera de ayuntamiento, y empezó, yo creo que, no la globalización, pero a abrir los ojos a muchas empresas cuando entraron los americanos, SCI en el año 95, 96, no recuerdo exactamente, entraron aquí con fuerza a comprar funerarias, y compraron unas cuantas. Sí. De ahí Álvaro Gallego, que después fue la primera compra que hicieron en Zaragoza. Y digamos que yo creo que ahí fue el primer revulsivo. Exactamente. Revulsivo del sector. Entonces me da la sensación que fue entonces cuando empezó a autovalorarse el sector como tal. Exacto, sí, señor. Porque claro, vinieron, en principio, que hombre, si vienen a buscarnos, evidentemente pagaban, es porque valemos. Sí. Y fue, unos cayeron en la tentación de la venta y otros creo que empezaron a darse cuenta del valor que realmente tenían. Ya no solamente económico, ¿no? Porque lo económico ahí fue el revulsivo, pero luego se ha ido evolucionando mucho en el valor emocional
que creo que las empresas funerarias tienen ese poder de poder demostrar, poder ayudar a las familias, ¿no? Entonces ese poder emocional que tienen en la sociedad, todavía yo creo que no se ha mostrado a la sociedad lo que realmente aporta, y eso creo que es una asignatura pendiente que en estas ferias, en la evolución de estas ferias y en la evolución también de cada una de las empresas, va ganando enteros. Vamos teniendo la necesidad de empezar a comunicar lo que realmente somos, y somos algo muy importante en la sociedad. Que sí. Y otro que empezó, otro cambio importante, recuerda, fue la liberalización del sector. Evidentemente. Que ahí, con todo respeto, es cuando se me ocurrió, porque fue en el 96, si no recuerdo mal, y en el 96 empecé a pensar, digo, ostras, hacer un congreso, un simposio, algo así, y fue cuando hice y no solamente el tema de liberalización, es que es liberalización en el sector y luego coincide con un cambio legislativo en el sector asegurador. Entonces son dos factores importantísimos que efectivamente hacen que el sector funerario sea empieza la génesis de lo que hoy es ese sector, ¿no? Un cambio de la liberalización por un lado, pues, y por otro el sector asegurador. Y perdona que insista en este tema, en el primer simposio, que hice una barbaridad, hice 2 mesas por la mañana y 2 por la tarde, o sea, 12 personas además, que ya por la tarde más de uno hacía la siesta, ¿no? Por decirte algo, me di cuenta, fui disminuyendo. Pero ahí no tenía el equipo que tengo ahora, ni muchísimo menos, o sea, el cambio real fue en el 2003, es otra historia con el otro, o sea, no tiene nada que ver. Estaba prácticamente solo, pero tuve la suerte, yo ya me iba introduciendo en el sector, ya me dediqué de lleno a ello, de coger buenas relaciones, o sea, gente que tenía mis enemigos, en fin, que no me miraban bien, ¿qué haces tú por aquí? Y otros que me apoyaban. Entre ellos, mira, precisamente el hermano Javier Martínez Caballero, que fue el primer moderador que tuvimos, me apoyó mucho con la idea que tenía. Y otro, Josep Ochoa, profesor administrativo de la Universidad de Alicante, que era un enamorado, que además editamos un libro de él, es otro tema. Me apoyaron muchísimo. Y con ellos, comentando, y esto en el despacho, y te digo más solo que la una porque sí teníamos en aquel momento también una buena, que era Alicia Buisán, periodistas, ¿no? Pero que no conocían el sector. Claro. Entonces, en fin. ¿Y qué ha sido ahora, por ejemplo, con toda esta experiencia del simposium, por la revista como tal ya en sí tiene una entidad dentro del sector, que si quieres enterarte de alguna novedad dentro del sector es a través de la revista, ¿no? que diriges. Luego empezaste en su momento con los simposios. ¿Cuál fue la idea? ¿El porqué de los simposios? Precisamente me la dio la liberalización del sector, había cambiado. Entonces, la liberalización. Exactamente. ¿Por qué? Hombre, porque los privados ya pudieron entrar donde no podían entrar. Entonces, yo tenía también un gran amigo, y tú lo sabes, Antonio Álvarez, que en ese momento también fue un apoyo bestial para mí, en el aspecto de, oye Gonzalo, porque no gustó mucho a algunos precisamente que habláramos de este cambio que había habido de lo que era anteriormente el sector a lo que podía ser, porque eso lo escribíamos también, y se ve que la gente lo leía. Claro. Y ahí no teníamos algunos, no era cualquier empresa que lo hacía, eran poderosos. Y en aquellos primeros simposios, ¿qué se pretendía
¿Qué se pretendía hacer? Yo buscaba temas actuales, hablaba mucho con la gente, o sea, a mí siempre me han ayudado en el sector, hablar contigo es un ejemplo, y no es broma, y hablar con personas me da idea de lo que, la inquietud que puedes tener, que puede tener otra persona, lo que dice, ostras, que ahora están estos, que me cago en 10, habría que están haciendo barbaridades, no pongamos temas concretos, ¿no? Y esto, luego buscar también, pues, algo que, por ejemplo, pues que no había, ¿no? El tema de la ayuda humanitaria, acuérdate que los psicólogos antes no estaban en ningún tanatorio, o sea, todo esto ha ido evolucionando, en la cual considero que nosotros, Revista Funeraria, ha participado, ha procurado en todo momento buscar temas actuales y diferentes también. No se ha de hablar solo del sector porque hay otras cosas, como puede ser, pretendemos este año se va a hablar, por ejemplo, de economía, de un señor que en fin. Pues un día conocido. También estaría bien el que hiciéramos una historia de lo que es el sector funerario. Y el sector funerario, te lo digo también como más ideas, ¿no? en estos simposios, que es interesante saber un poco de dónde venimos. E incluso que conozcan que hoy en día las aseguradoras, que son tan técnicas, mundo sector que sabes que yo vengo de él, yo entré en el año a trabajar en seguros en el año 73 y entonces en una empresa que trabajaba el seguro de decesos principalmente. Entonces, claro, cuando ibas viajando, estaba en la central, y cuando viajabas a las agencias, ¿sabes? Pues empezabas a conocer la verdadera historia y te la contaban, porque yo ya viví una fase muy avanzada, ¿no? Pero cómo ha estado unido siempre el sector funerario y el sector asegurador. Pero una cosa... Sí. Porque antes, si no recuerdo mal, y además hubo denuncias, Emilio Berratúa fue uno de los cosas, no se podía tener, o sea, una compañía de seguros no podía tener una funeraria. ¿Es así o no? No, mira, fíjate, un poquito al revés. Ahora te lo explico, muy brevemente, intento. Te hablo de años en un principio, en los pueblos había un carpintero, y el carpintero era el que hacía féretros cuando le sobraban madera y los tenía apilados para, en un momento determinado, cuando había un servicio, pues cogía y lo usaba. Entonces iba relacionado carpintería con funeraria. Como la economía en esos momentos pues era nula, o sea, la economía, el que hubiese liquidez en las familias, disponer de dinero en contante y sonante, pues no era fácil. Entonces empezaron estos funerarios o carpinteros para que pudiesen el día de mañana tener un servicio decente. Entonces empezaron a cobrar lo que eran igualas, y con la iguala tú tenías derecho a que cuando fallecieras, sin tener una cantidad determinada, pero que te enterraran, tener derecho al féretro y que te hicieran el servicio de entierro. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, a partir de ahí, claro, imagínate la cantidad de pueblos, imagínate la cantidad de carpinteros, imagínate la cantidad. Entonces, pues había, como en todos los sectores, pues gente que actuaba muy correctamente y gente que desaparecía, y desapareciendo él, desaparecía el dinero que una serie de familias habían aportado. Entonces, viene una legislación en España para evitar eso, en el que piden unos capitales sociales. Usted quiere cobrar una iguala, pues es como si tuviera unos clientes, y usted tiene que tener un capital social lo suficiente, con arreglo al riesgo que usted está cobrando, para que si usted desaparece, por lo menos con ese capital social,
se pueda hacer frente a los compromisos que usted ha adquirido con las familias. Y entonces, de esa manera empezaron y dijeron, bueno, capital social, es que yo no dispongo de ese capital social. Y aparecieron del sector financiero empresas que dijeron, yo te pongo el capital social o dispongo de un capital social global de una entidad y tú te empiezas a meter dentro de esta compañía, no hace falta que pongas ese capital, ya me lo irás pagando poco a poco, eso a los funerarios, y entonces tú te conviertes, y aparecieron entidades aseguradoras y estos funerarios, carpinteros, mix y demás se convirtieron en lo que eran agentes, entonces afectos, de esta compañía, que no, la compañía respondía por ellos, ponía el capital y ellos pagaban un porcentaje de esa cuota que cobraban a los asegurados para la compañía, que también tenía sus gastos financieros y todo. Y así se fue tecnificando el ramo de decesos hasta que llega la legislación, que eso será otro momento, y empiezan a separarse lo que es funeraria y lo que es compañía y lo que es entidad aseguradora. Y de ese tema es importante, fíjate, un día, antes de que desaparezcamos las viejas glorias, pues que por lo menos haya una constancia del sector, de dónde venimos, ¿no? Y qué hacemos. Y la verdad es que en esto del mundo funerario a mí me impactaba mucho el coger y ver las descripciones de los servicios, ¿no? Porque en las descripciones de los servicios que iban relacionados con los funerarios, pues existían ahí viene la historia de la evolución social de este país en las descripciones de los servicios, desde cómo se describían antes perdón, a cómo se describen hoy en día, y qué elementos formaban un servicio antes a los elementos que hoy en día forman. Yo recuerdo que, fíjate, por lo que decíamos que no había ni dinero, digamos, físico, hasta qué extremo no había, que las pólizas, las descripciones de los servicios figuraban lo que era el tinte. Ponía el luto, unas pesetas para luto, y el luto era para no solamente arreglar la habitación y con cortinas de negro, sino además para tintarse la ropa, ¿sabes?, que tenían de color, del fallecimiento, de luto. Entonces, todas estas cosas es importantísimo, interesantísimo, y lanzo la idea para que, o en algún simposio, en ferias, en la revista, por capítulos, por fascículos, se haga una historia de la sociedad española a través de lo que es el servicio funerario. Hay anécdotas muy chungas, muy chungas. Lo que pasa es que el servicio funerario, y tú lo sabes, y volviendo quizás un poco a lo de antes, empezó la globalización, ya las compras, por ejemplo, las plicas que se hicieron en Barcelona, que se presentaron, se vendía el 49%, no el 51%, no, el 49% de servicios funerarios de Barcelona. Sí. Y ese SCI, o sea, estaba Funespaña, una de ellas. Sí. Había después 2 o 3 bancos, no los recuerdo, y los catalanes también. Y ganó SCI, 10.500 millones de las antiguas pesetas. Y esas plicas, la ganó SCI, y fíjate tú que fue la Pilar Rahola, la que era teniente alcalde en aquel momento, sí, de Barcelona, la que hizo la operación. Conjuntamente el que llevó el tema fue Cornet, sin lugar a dudas, ¿no? Cornet, hay que reconocer que dentro del sector ha sido, no del gusto de todos, pero que ha sido un muy buen gestor, muy bueno.
Y a ti también te quiero dar las gracias porque sabes que te hablaba de ciertos enemigos en un tema. Y tú, No lo vamos a olvidar. Tú, no, pero gracias a ti, pues un señor muy poderoso que, en fin, me ponía muchas trabas en una inauguración. Ajá. Y fuiste tú que lo solucionaste. Tan fácil Muy como bien. eso. Por Pues- cierto, ¿cuándo empezamos a tratar, a conocernos de vista? Quizás sí, pero ¿tú cuándo empezaste allí en Funespaña? En Funespaña nosotros empezamos primero en GESMAP. Yo estuve en el sector asegurador del año 73 hasta el año 2004. Pues estabas en Finisterre, al principio. Sí, primero en Finisterre y luego en Mapfre Finisterre. Exactamente. Entonces, aunque el sector funerario no estaba dedicado a él, pero sí lo conocías porque eras un cliente y tenías que tener proveedores, y con lo cual pues me era muy familiar el dialogar sobre los precios y costos de un servicio. Fue a partir de entonces, del 2004, cuando con mi compañero Alberto de Omar nos destinaron a lo que era GESMAP y empezar a llevar un poco, meternos ya dentro del sector funerario con las inversiones. Pero GESMAP de Mapfre. tuvo que ver Raúl Morato, ¿no? También, si no recuerdo mal, Sí, llevaba... estaba vinculado con Mapfre, y entonces Exactamente. tenían como una especie de funeraria en el que él les daba a conocer lo que era el sector funerario. Porque Pero a partir de ahí fue cuando empezaron a entrar en la participación en el accionariado de Funespaña, adquirir otras pequeñas empresas y entonces ya ir a otros números más. yo te más lo digo, importantes. recuerdo que él colaboraba, pero la primera vez puso Mapfre y después me dijo que colaboración de Simposium, que no, que tenía que ser GESMAP, porque Mapfre no tenía que estar allí. Hombre, claro, por eso tenían No, una empresa con un nombre completamente distinto. Pues muy bien, de todas maneras, yo creo que lo que se nos ha quedado, ¿hay alguna anécdota dentro de lo que es el sector funerario que te haya quedado grabada en la mente? Ahora que estamos en la feria, de una feria, ¿hay alguna anécdota? De una feria. Anécdota de estas. No, bueno, ferias. Lo que pasa es que nosotros también hemos Sí, ido yo, mucho. yo recuerdo una que hubo un expositor una vez que tenía ahí pero eso ha cambiado mucho, por eso te digo, que ponía la chacina y una barra con fiambres, ¿sabes? Con su bebida, y estaban los fiambres encima de un ataúd. De aquellas ferias a estas, Sí, es cierto. yo he notado mucho cambio. Yo dentro de ferias, Mucho cambio. lo que sí de ferias o de simposium fuera, si he tenido alguna anécdota, por ejemplo, te voy a poner una. En el simposium que hice en Sevilla, primero lo que me costó encontrar, porque antes, te digo, no tenía el equipo que tengo ahora, ni muchísimo menos, y contrataba azafatas, pero azafatas para apoyarme y ayudarme. Ya finalizo con esto entonces. Y bueno, al principio, sector funerario, ¿qué dice usted? Sector funerario, ¿pero qué me está diciendo, por favor? Bueno, me costó, pero lo conseguí. El tema está que en ese simposio, por la noche, los que quedaron, entre ellos José Luis Gabás, que creo que lo conociste, Miguel Escorihuela, tal, los invité a cenar, porque el simposio me había finalizado y estábamos todos allí, los invité y cenamos, además en una sala que estábamos solos. Y venía Juan, que era un funerario de Sueca, y este Sí. era el último, acabo ya. No, es la anécdota, ¿no? Sí. Que saca este funerario, viene el camarero que quieren tomar, empieza a apuntar y tal, una cerveza, y él saca unas fotos mientras me enseña, pues 4 o 5 fotos con cadáver de un moro. Se habían hecho la autopsia, bueno, pam. Vale. Y entonces, pues, total, que el camarero estaba enganchado en la pared, no vino diciendo que se negaba rotundamente a que lo despidieran
de servir esa mesa. Sí. Ya está. Perdón. Oye, pues espero Una que todas de las estas anécdotas, que queden en el pasado. Hoy en día tenemos un sector de verdad mucho más sutil, mucho más creo que sí. profesional. ¿eh? Creo que sí. Y en esa línea vamos a seguir. Muy bien. Y que Gracias. sigamos viéndolo. Como siempre, amigo. Ahí. Hola, gafas.